Estaba dispuesta a entregarme a lo que sentía por él. Ponte cómoda o cómodo y cierra los ojos. Pero esto no puede continuar, ¿sabes? Susurró suavemente Goyo y mi corazón se detuvo. Soy tu profesor y hay una línea que no podemos cruzar. Lo que sientes por mí, aunque es correspondido, no puede ser. Y con esas palabras me dejó sola, con el corazón dividido entre el deseo y la razón. Sabía que mis sentimientos por Goyo eran verdaderos, pero también sabía que tendría que aprender a esperar porque, por más que me doliera, el amor a veces requería paciencia y tiempo. Los días pasaron después de esa conversación con Goyo. Fueron un torbellino de emociones para mí. A pesar de saber que lo que sentía por él no podía ser, no pude evitar que mi corazón siguiera latiendo. Con mucha fuerza cada vez que lo veía, parecía que me daba un ataque o no sé. Era muy doloroso. Cada clase, cada entrenamiento, cada encuentro casual en los pasillos de la escuela de hechicería me recordaba la barrera invisible que nos separaba. Y lo peor era que Goyo actuaba como si nada hubiera pasado, manteniendo su actitud despreocupada y encantadora con todos. Me sentía muy sola. Fue en medio de este caos emocional que noté algo que no había percibido antes. Utahime. Utahime, una hechizora talentosa y respetada en la escuela. Siempre había sido alguien quien admiraba por su fuerza y seriedad. Ella y Goyo tenían una relación algo complicada. Constantemente se lanzaban comentarios sarcásticos y aunque parecía que se llevaban algo mal, había algo en la manera en que se miraban que me hacía sospechar. Utahime era en muchos sentidos el opuesto a mí, segura de sí misma, experimentada y con una autoridad natural. Lo que me desconcertaba era en la forma que cada vez que Goyo estaba cerca, ella parecía cambiar aunque sea solo un poco. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, los vi juntos. Utahime estaba revisando unos documentos y Goyo, como siempre, se acercó con su habitual sonrisa juguetona. Se inclinó sobre su mesa, diciendo algo que no pude escuchar desde donde estaba, pero vi claramente cómo ella apretó los labios y apartó la mirada, claramente incómoda. Lo que más me llamó la atención fue el leve rubor en las mejillas de Utahime. No era la primera vez que lo veía. En ese instante todo encajó. Sentí muchos celos, no sé por qué, pero me di cuenta que Utahime también tenía sentimientos por Goyo. Sentí un nudo muy fuerte en el estómago. No era solo que compartiera mis sentimientos por él, sino que a diferencia de mí, Utahime no tenía las mismas restricciones que yo. Ambos eran adultos, colegas, y aunque solían discutir, había química inigualable entre ellos, una que ahora no podía dejarse de ver. Con el paso de las semanas, la presencia de Utahime comenzó a pesarme cada vez más. No podía evitar fijarme en cada pequeño gesto que hacía cuando Goyo estaba cerca, la forma que lo miraba cuando creía que nadie la observaba, la sonrisa que intentaba ocultar cuando él le lanzaba uno de sus comentarios mordaces, y lo peor de todo, como él parecía disfrutar molestándola. Una tarde, durante un entrenamiento conjunto con otros estudiantes, Goyo y Utahime fueron asignados como supervisores. Estábamos practicando control de energía maldita, y como siempre, Goyo no perdió la oportunidad de provocar a Utahime. ¡Vamos, Utahime! ¿Sabes? Eres muy dura con los estudiantes. Relájate un poco, dijo Goyo mientras sonreía, acercándose a ella con una confianza que me resultaba dolorosamente familiar. Ella lo miró con una mezcla de irritación y algo más, algo que ahora sabía reconocer. Era el mismo brillo con los ojos que yo había visto en el espejo, el brillo de alguien que a pesar de su mejor juicio no podía evitar sentir algo por... ¡Hey! No todos podemos ser tan despreocupados como tú o yo, respondió Utahime cruzando los brazos, pero no pude evitar que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. Mi pecho se apretó. Observé cómo interactuaban y me di cuenta de algo que no había querido admitir. Ellos tenían una conexión que yo no podía tener. Utahime era alguien de su mundo, de su nivel. Yo, en cambio, seguía siendo un estudiante, alguien que aún tenía mucho que aprender. Y aunque sabía que Goyo correspondía a mis sentimientos en alguna medida, también entendía que mi amor por él estaba destinado a quedar en el aire, suspendido por las reglas y las circunstancias. Después de la sesión de entrenamiento, cuando todos se dispersaban, vi como Utahime y Goyo se quedaron hablando un poco más. No pude evitar escuchar parte de la conversación. Siempre estás molestándome.
claramente tratando de sonar seria, pero había un deje de ternura en su voz. Si te dijera que lo que hago es porque me importas, dijo Goyo, respondiendo con una sonrisa que hacía que todos a su alrededor cayeran rendidos. Hime lo miró sorprendida. Aunque rápidamente desvió la mirada, pude ver que sus sentimientos por él eran más profundos de lo que me había imaginado, y en ese momento lo supe. No solo competía con las reglas que nos separaban a mí y a Goyo, sino también con Utahime, alguien que estaba mucho más cerca de él de lo que jamás podría estar mientras siga siendo su alumna. Unos días después de ese encuentro, mientras caminaba por uno de los pasillos de la escuela, escuché voces familiares en una de las aulas vacías. Me detuve reconociendo la voz de Utahime y la risa inconfundible de Goyo. Por curiosidad, quizá por algo más, me acerqué para escuchar. ¿Alguna vez te has tomado las cosas en serio, Goyo?, dijo Utahime con un tono cansado, aunque había un toque de afecto en su voz. Tomo muchas cosas en serio, solo que no me ves cuando lo hago, respondió él con ese tono despreocupado que tanto lo caracterizaba. Entonces, ¿por qué siempre estás bromeando conmigo?, preguntó Utahime, más seria de lo que se había escuchado antes. Hubo un silencio incómodo. Sentí mi corazón acelerarse. Esperando la respuesta de Goyo, finalmente él suspiró. Es mi manera de lidiar con las cosas, Utahime. Algunas veces, cuando no sabes qué decir o hacer, es más fácil sonreír y seguir adelante. Utahime no dijo nada al principio, pero luego respondió con un tono que me rompió el corazón. Sabes que siempre puedes ser tú mismo. No necesitas fingir todo este tiempo. No necesitas cargar con todo. Espera la parte 4.